Nuestra producción se llama Aportes para una teoría y práctica del aprendizaje intencional en un contexto latinoamericano. Bueno, yo voy a contar porque esta presentación es a modo de comentar una experiencia. Yo me lo planteé un poco así, nuestras producciones, por lo menos me lo planteé yo un poco así, de comentar una experiencia e intercambiar. Vamos a hacer desde el método estructural dinámico que tiene, que está compuesto por tres ámbitos: el mayor, el medio y el menor. Ella va a empezar a comentar el ámbito medio, donde está la pregunta, el objeto de estudio y la hipótesis. Sí. Entonces, definir el objeto de estudio, que es como el aprendizaje dentro de un paradigma educativo siloísta, ese es el objeto de estudio, nos planteamos estudiar el contexto espacio-temporal que pone las condiciones generales, establecer relaciones con otras teorías del aprendizaje vigentes al momento actual y describir los elementos que componen nuestra concepción. Eso hace al ámbito mayor, al ámbito medio y al ámbito menor. El ámbito medio, que tiene que ver esas relaciones que nosotros establecimos con otras teorías del aprendizaje. A partir de una hipótesis que planteamos, que es la siguiente: nosotros decimos que todo paradigma educativo parte de una visión del mundo, del ser humano, su conciencia y su función social para la formulación de una teoría del aprendizaje. En nuestra opinión, al momento de formular un nuevo paradigma educativo, es necesario distinguir, desde nuestro punto de vista, tanto los elementos progresivos como regresivos de las corrientes pedagógicas vigentes hoy en la América Latina. Exactamente, que conviven con ese objeto de estudio que es nuestra teoría del aprendizaje intencional. Esas teorías tomamos las ideas de Maturana, la teoría del aprendizaje en la pedagogía de Piaget, tomamos la pedagogía de Skinner, tomamos la pedagogía de la Waldorf, tomamos a Paulo Freire y a la pedagogía sociocultural de Vygotsky. Para nosotros, surge con evidencia la necesidad de un nuevo paradigma integral que posibilite el desarrollo pleno del ser humano en función de lo social. Una educación para un sujeto de aprendizaje activo, un ser intencional que aspira a crecer como ser humano, gestando su propia trascendencia y al mismo tiempo materializar socialmente la intuición que el progreso será para todos o no será para nadie. Eso es lo que nosotros, desde este grupo de estudio, desde la COPEU, tomamos como esencial. La evidencia de la necesidad de ese paradigma educativo integral que tenga no solo, en función de lo social, en simultaneidad, lo personal y lo social. El ámbito mayor que nosotros elegimos es América Latina, porque el ámbito mayor se tiene que tomar un tiempo y un momento y un lugar. Nosotros vimos que para desarrollar un aprendizaje nuevo para ese nuevo paradigma educativo está muy propicio en Latinoamérica hacer ese análisis y esa producción. Las nuevas tecnologías hay mucho por investigar, sobre todo, ¿no? Para mí hay mucho para ver qué es lo que está pasando, porque es un nuevo modo de estructuración que no sabemos bien cómo va a ser para el futuro. Ahorita al menos dos perspectivas de análisis que resultan de interés para nuestro estudio. La popularización de Internet con la amplia conectividad que posibilita y la posibilidad del acceso libre y gratuito a la memoria social e histórica con la correspondiente actualización permanente de este asevero de conocimiento. El ámbito menor está compuesto por los elementos de nuestra concepción. Nosotros, como concepto fundamental, tenemos el del aprendizaje intencional. Ese es nuestro concepto de esta corriente pedagógica, que el aprendizaje es intencional, porque concebimos a la conciencia humana como activa, abierta al mundo, para transformarlo en permanente búsqueda intencional, constituyéndose dinámicamente por actos en busca de objetos que los completen, siempre con un interés, que el ser humano
llega al mundo con una misión irrepetible e intransferible, en dirección humanizadora. Y consideramos función de la educación por parte de la sociedad que lo acoge, ayudarle en su realización. Eso es para nosotros un punto importante, fundamental en nuestra teoría del aprendizaje. Consideramos que todo ser humano que viene a este mundo, a este plano, viene con esa misión en dirección humanizadora, en ese aprender sin límite, en ese superar el dolor y el sufrimiento. Entonces, para nosotros es fundamental como educadores, como quienes estamos y sentimos esta necesidad de dar una respuesta a la educación, acoger a ese ser humano para que realice esa misión a la que viene. Y por supuesto, en la base teórica, el humanismo universalista o el nuevo humanismo de Silo, con definiciones que dentro de la muy rica gama de conceptos que desarrolla el pensamiento de Silo, tomamos algunos fundamentales en el libro, le damos un cierto desarrollo, el ser humano histórico y social, la capacidad de este ser histórico de transformar no solo el medio, sino la transformación de sí mismo, paisaje externo y paisaje interno como una estructura. Entonces el ser humano o la realidad es siempre una estructura entre lo que se percibe desde afuera y la traducción que mi paisaje interno hace de eso que se está percibiendo. Y esa estructura es la realidad. La realidad no es lo que objetalmente se percibe desde afuera. La realidad se configura como tal una vez que está misada por los elementos de mi paisaje interno, donde está mi cultura, mis experiencias, mi biografía, mis anhelos, mis esperanzas, mis temores. Y todo eso constituye mi visión de la vida. Y la psicología de la imagen, que es todo un desarrollo, estudiamos ahí o presentamos todo el tema del aparato psiquismo, los aparatos del psiquismo, el choque de conciencia, cómo opera el fenómeno psicológico, la percepción, la configuración de la imagen, el espacio de representación, la importancia de la imagen en la configuración de mi visión de la realidad, y a partir de esa configuración de la imagen o de la importancia de la imagen, cómo operando en la imagen puedo producir enormes transformaciones. La segunda parte del libro sigue con una fundamentación teórica, pero fundamentalmente o básicamente o ahora orientada en esta segunda parte a base y fundamentos teóricos educación. La psicología de la imagen en realidad está muy emparentada con esto. Si uno lee el libro de Psicología 1, que fue unas charlas que se dieron en el año 78, antes de los estudios de las neurociencias, está toda la explicación de este aparato que el ser humano trae, de este equipamiento, dice Silo en algún momento, como el ser humano trae un equipamiento, que es toda su estructura biológica, tiene todo este potencial, y viene en el ser humano. Cada ser humano trae ese potencial y trae ese equipamiento. Entonces la psicología de la imagen, el espacio de representación, los aparatos sensitivos, los centros de respuesta y la atención, son temas tan interesantes que yo solamente los dejo aquí como titulares. Les invito a estudiarlos en los libros de psicología, y en el libro de pedagogía de la intencionalidad están muy sintetizados. Si uno no quiere estudiar la psicología de la imagen bien en serio, los recomendables son el libro Apuntes de Psicología. Ahí está todo eso. Y yo digo, o sostenemos en el libro, que la psicología de la imagen es una tremenda herramienta, muy poderosa para la creación de una nueva pedagogía y de una nueva educación. Ahí están todos los elementos. Antes de pasar aquí, un ejemplo, hay un ejemplo que está citado en el libro, que es un estudio de Varela, en donde nosotros decimos que el ser humano es transformación. Y lo explicamos y tenemos una concepción, por así decirlo, filosófica de eso, desde el nuevo humanismo. O sea, desde el punto de vista filosófico, todo el mundo está de acuerdo en que el ser humano se puede transformar. Hasta los más conservadores ya han llegado a aceptarlo. Pero lo que Varela hace en un estudio es que demuestra que en niños de meses que tienen la posibilidad de ser acariciados, de recibir mucho afecto y sobre todo caricias físicas, y hacen un estudio genético de esos niños, de esos bebés, y descubren que en esos niños que hay mucho afecto y mucha caricia física, hay cambios genéticos. Genético, que es un tremendo descubrimiento. Siempre se pensó que los cambios genéticos operaban muy lentamente de generación en generación. Bueno, ellos estudian los genes de los niños, estos que reciben afecto y cariño y caricias,
y ellos tienen cambio genético. Es decir, la capacidad de transformación del ser humano se ha ido acelerando con su desarrollo y su evolución y ya está produciendo ese cambio genético en una misma generación. Y ese estudio lo muestra, está citado en el libro, es muy potente ese estudio. Decimos que nos preferimos hablar de habilitar. Hay un equipamiento que está en el ser humano, una potencialidad que está, y el educador puede ser un provocador de situaciones educativas que habiliten y activen ese equipamiento y permitan a la persona, en el fondo, desarrollarse en una potencialidad que está en él, no en el educador. Está en la persona. Y el educador es un provocador porque tiene dominio de ciertas técnicas, porque ha estudiado el tema, por distintas razones, por vocación, un facilitador, un ayudador, un provocador de situaciones educativas. Y llegamos a las 5 llaves del aprendizaje. Bueno, llaves que abren, no son el aprendizaje en sí, explicaba Analía en el taller que hicimos en la tarde, pero son facilitadores. Aprendizaje y atención. La educación tradicional dice interesarse en la atención y propiciar la atención, pero es una atención densa. Y eso es lo más lejano a la verdadera atención. La atención verdadera es una atención intencional, con gusto. Yo tengo gusto por atender a algo porque ese algo me interesa. Tengo interés en eso que estoy aprendiendo y por lo tanto atiendo no como algo tenso y desagradable. ¡Atienda al niño!, dice la profesora. Y los niños no. Aprendizaje y buen humor. Este es todo un descubrimiento. El buen humor está en muchas tradiciones, en muchos estudios, culturas, la fiesta de la risa en la comunidad de la selva ecuatorial, hasta las terapias de Patch Adams. Hay toda una comprensión del humor como un elemento sanador. Aprendizaje y afectividad, la emocionalidad como elemento de decisión en el ingreso al aprendizaje. Aquí los trabajos de Maturana son bastante ilustradores de esto, iluminadores de todo el tema de la emocionalidad y cómo el primer vehículo con el que conectamos con algo es vía de emoción y no intelecto, como ha pensado la educación tradicional. Y está muy relacionado lo anterior con aprendizaje y ambiente. Entonces, hablamos de la importancia de los diálogos de calidad, la resolución de problemas en conjunto, tratar de entender cómo piensa el otro y, sobre todo, la posibilidad de construir un aprendizaje de manera colectiva y en conjunto. La quinta llave del aprendizaje es aprendizaje y diálogo generacional. Aquí está el concepto de paisaje y formación. Quienes no conocen del nuevo humanismo, están recién empezando a conocer, yo recomiendo estudiar el tema, y son educadores, estudiar el tema del paisaje y formación. Que nosotros formamos un equipo de aprendizaje que está conformado por Adri, Kitty, Analía, Euge Matarrota, Laura Woodson, Sabrina y yo. Nosotros, después de este grupo de estudio, planteamos armar un equipo de aprendizaje donde pusiéramos la cabeza y el corazón en cómo desarrollar el tema de los retiros, poniendo en práctica eso que nosotros decimos en la producción. Y a mí, a modo de testimonio, y que ustedes lo pueden encontrar en la página web, que es el informe que nosotros hicimos del segundo retiro, fue muy notorio, y esa es la convicción y la certeza de que nosotras decimos demostrar el camino, porque es la certeza de que se está germinando la semilla de los nuevos tiempos. Nosotros en el primer retiro le guiamos o inspiramos al tipo de relación y a la atmósfera que queríamos que los chicos vivan, que a veces no la viven en el colegio, en su casa. Y bueno, tipo de relación amable, una atmósfera alegre, intensa. Y en el primer retiro, lo notorio para mí fue del primero al segundo día, porque vivimos, incluso fue un proceso para nosotros. El segundo día, el primer día ellos se movían por grupitos, y en el segundo se movieron en conjunto.
todo en conjunto, y bueno, el segundo retiro de fuego fue impresionante, como se vio, que después hay un videito. Bueno, y después que no estaban pendientes de internet, de Facebook, del celular, nosotros hicimos unas recomendaciones, pero ellos después eligieron. Pareció importantísimo en los retiros fue el rol de los adultos, inclusive los que acompañaban a los niños, que podían ser o los padres, o los hermanos mayores, o un tío, digamos, alguien cercano que iba con el niño. Entonces, bueno, empezamos a iniciar los encuentros con ellos, hablando del rol. Digamos, el rol era de acompañar, de facilitar en todo lo doméstico, lo cotidiano, para que realmente los niños hicieran el retiro. El retiro se fue dando eso que creo que todos, educadores donde estés, intuimos, sospechamos que por ahí va, y no por otro lado, que ya que si hacemos una reflexión, sabemos por dónde no va. Mi anhelo es que esto se expanda. Decidimos ahí en Cochabamba experimentar, ¿no? Lo que se ve en las fotos es el retiro de niños de 6 a 11 años. El retiro está armado durante todo un día, también de 2 días. Nosotros, por la característica del parque, por ahora no queremos donde los chicos se puedan quedar a dormir. Y por otro lado, nuestra intención era que lo nuestro les llegue a chicos que no hayan tenido ninguna referencia, no hayan conocido nunca lo que es el humanismo, ¿no? Entonces invitamos a chicos del barrio del parque y vinieron 10 que son de ahí del barrio, que no nos conocían. Y en lo personal pude realmente tener ese registro diferente de dónde. El retiro que hicimos en Parque Paragachasca fue de 6 a 11 años. Éramos 5 o 6 chicos, de los cuales 2 eran familiares humanistas, los otros no. Bueno, lo curioso que era que lo que comentábamos con las chicas era que el retiro había sido pedido por ellos, porque se había hablado una vez que podíamos hacerlo. Y bueno, yo digo, bueno, para enero, cuando tenga más organizado todo, y me pusieron así presión, no, ahora, el sábado lo hacemos. Entonces, bueno, lo hicimos. Hicimos una experiencia, una peregrinación por todo el parque. A mí me llamó mucho la atención cómo los chicos que nunca habían ido resonaban con los distintos elementos del parque. Nosotros hicimos el retiro con un grupo de madres que tienen un frente de acción que es parto humanizado. Nosotros desde la COPEU empezamos a conversar con ellos y ellos querían ir un día al parque a pasar un día, y nosotros dijimos, bueno, podemos experimentar algo con los bebés, desde el aprendizaje intencional. Ahí, desde el aprendizaje intencional empezamos a ver de 0 a 5 y eran un montón de temas. Es el tema de la misión, de la relación con los vegetales, minerales y animales, de los guías, del paisaje de formación, de los climas. Todo eso conforma muy fuertemente a lo que sería un aprendizaje. Todos esos temas conforman a esa etapa de mucha importancia. Entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar un tema de todos esos, que era el tema de paisaje de formación a través de los padres y cuidadores. Es decir, los que tenían que trabajar eran los padres y cuidadores, con sus climas. Y lo que propusimos en el retiro era que intenten ver con qué clima están, con qué clima ellos se relacionan con sus hijos, o en el caso de cuidadores, con los niños.